Bueno, este es mi video hablando sobre la lectura que nos envió a leer. La lectura se titulaba La paradoja del castigo esperado o sobre el castigo esperado, de Edgardo Buscaglia. El autor en este artículo se basa o enfoca su investigación en lo tratado en la Convención de Palermo, referente a la lucha contra el crimen organizado. Básicamente en lo que se centra el autor dentro de esta lectura es en que los estados deberían enfocar la lucha contra el crimen organizado en la confiscación de activos, en la confiscación ya sea de dinero o de bienes materiales que las organizaciones usan o están a punto de usar, ya sea en el lavado de activos o para ejercer el crimen organizado, dinero, armas, vehículos, ¿por qué no? Pero ya, pues centra su enfoque en la confiscación, confiscar los bienes, porque entiende que así los estados implementen o tengan un sistema penal de condenas y un índice de encarcelamiento alto, no va a ser suficiente para conseguir óptimos resultados en contra del crimen organizado, porque existe dentro de los países, podríamos decirlo, bueno, el autor incluso lo describe en cierto punto, países con sistema jurídico débil o endeble. Existen altos índices de corrupción en varios niveles del sector público y privado, ¿por qué no? Entonces, lo que sugiere el autor es que los países deberían enfocarse en políticas que implementen la confiscación de bienes, no tanto en niveles de encarcelamiento, porque entonces de ahí nace justamente el título de la investigación, del artículo, ¿no? Esto de las paradojas penales, cuando al menos así yo lo entiendo. Hace referencia a que un Estado, aún teniendo altos índices de encarcelamiento, de sentencias condenatorias por delitos de crimen organizado, si no hay una política de decomisos efectiva que desarticule o que por lo menos vulnere o afecte el funcionamiento de estas bandas de crimen organizado, si no está la política esta, va a existir, como en todos los países del mundo, corrupción, y entonces va a seguir, eh, ¿cómo sería la palabra? Si hay corrupción, si hay alguien a quien corromper, el crimen organizado va a seguir manteniendo su auge. Entonces eso, lo que a mí me quedó básicamente ya en resumen para concluir es que hay que apuntar al decomiso de activos, de dinero, de bienes, para buscar un desequilibrio dentro del ejercicio de la actividad de estos individuos del crimen organizado. Y que los estados tienen que apuntar a eso a través de políticas intergubernamentales, transnacionales, internas, pero entiendo que ese es el enfoque del autor en el artículo.